Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de Dios y la violencia, pero hoy voy a hablar de esta violencia intrafamiliar y la Biblia. Esta violencia que se da y qué tipo de violencia se están generando hoy en día, pero vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que tú tienes para nosotros. La manera que hablas a nuestro corazón, nos enseñas, nos dices, de lo que hoy tenemos que aprender para honra y gloria. Te pedimos que hables a nuestra vida. Oramos por este país, por nuestra ciudad. La justicia se va a dar tarde o temprano en nuestras vidas. Ninguno se sale con la suya. Cada uno será responsable de lo que hagamos, creyentes o no creyentes. Y finalmente todo cae por su propio peso. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Dentro de esta violencia intrafamiliar y la escritura, no hay duda que la violencia no se genera de manera espontánea. No va a ser así. En una situación de abuso que tiene que ver con el poder, en una situación de maltrato físico o psicológico por parte de un miembro de una familia sobre otro. Así se puede dar esta violencia intrafamiliar, que hoy en día lo estamos viendo en muchos hogares. Ha aumentado los divorcios, ha aumentado la violencia en casa. De padres hacia hijos, de hijos hacia padres. Y estas violencias pueden ser de tipo físico. Puede ser un abandono como tal, malos tratos físicos, actos que atentan y agredan el cuerpo precisamente de la persona. Empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes con objetos contundentes, patadas, tirones, arrastradas, el que te jalen el pelo, etc. Esta violencia puede ser precisamente físico. Pero también hay una violencia que tiene que ver con algo psicológico, tiene que ver con nuestras emociones. Estos maltratos que tienen que ver con tratos psíquicos, los descalificativos que luego hay, los insultos, el control, la humillación, los gritos, la intimidación, las amenazas de agresión física, los rechazos, la provocación de situaciones que hay de celo. Podemos hablar de este aspecto psicológico. Pero también puede haber dentro de la familia una violencia sexual, un abuso sexual. Hay una exposición a las actividades sexuales no deseadas, una manipulación a través de la sexualidad, de manera física o psicológica a tener relaciones sexuales, forzar a realizar actos sexuales humillantes y denigrantes. Ahí hay una violencia que se da de manera intrafamiliar. También puede darse esa violencia de tipo económico, cuando se abandona, cuando hay negligencia, cuando hay malos tratos de todo tipo, material o económico, el que no se puedan cubrir las necesidades básicas de la persona, ejercer control a través del recurso económico, cuando estamos condicionando el dinero para la manutención propia o de los hijos. Hay un maltrato familiar. Y las consecuencias, y estos se van a dar en niños que tienen problemas para poder aprender. Vemos a niños con comportamientos agresivos. Un niño maltratado tiene mayor riesgo de convertirse en un adulto maltratador y violento. Aceptar frente al uso de la violencia y agresión. Uno de cada 2 niños que son víctimas de violencia grave consideran que el castigo físico sirve para la formación. Presenciar factores de riesgo, donde hay una deficiencia mental, donde hay trastornos, consumo de alcohol o de drogas. También la violencia intrafamiliar se va a dar a adultos mayores o a gente que es minusválida. La dependencia de otras personas en cuanto a los cuidados y protección que se puede dar, las demencias, incontinencias, la presencia de conductas difíciles, conductas agresivas, conductas impulsivas, dependencia física para las actividades cotidianas. Existe la violencia en la Biblia y los primeros pecados
y trae vergüenza y temor. Génesis 3:8. Déjame leerlo para que usted pueda ubicarse. Génesis 3:8 y 10, del 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre escuchó. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Trae vergüenza y temor. Lo que ocurre precisamente con los primeros pecados: vergüenza y temor. Pero existe la violencia en la Biblia, por supuesto, a través de otros pecados, asesinatos, violación, ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 4, versículo 8. Y dice así: Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Ahí está, encontramos que en la Biblia existen pecados que tienen que ver con la violencia. Ya ha existido la violencia en la Biblia. En Levíticos capítulo 18, del 1 al 30, hay un código. Lo que pasa aquí no debe decirse fuera de la familia, incluso ni hablar de ello entre la familia. Ningún varón se llegue a parienta próxima a alguno para descubrir su desnudez. Yo Jehová, dice el versículo 6. El propio Pablo en Efesios capítulo 5, del 8 al 17, dice: ¿qué son las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué significa? ¿Por qué avergonzarnos aún hablar de lo que ellos hacen en secreto? ¿Pertenecen los pecados sexuales familiares aquí? Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del 8 al 17. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueban lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Más bien, denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Y por eso dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la buena voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaban al Señor con el corazón, dando gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas obras infructuosas de las tinieblas. Lo que Pablo en Colosenses capítulo 3, del 5 al 7, habla de estas formas de inmoralidad sexual que hay ahí. Hay que dejar también nosotros todas estas cosas, poder hacer morir lo terrenal en nosotros, para que no nos lleve precisamente a hacer esta violencia que se pueda generar precisamente en otros. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 8. Habla de esta violencia sexual familiar. Ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Desechar esto es desechar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si hacemos cosas que tienen que ver contra Dios, y esto haríamos rechazar el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, habla de lo que tiene que ver esta restauración. Porque si hay, para la gente que en un momento ha hecho algo de violencia en su vida, y como dice Pablo en Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en una falta, restauradle.
¿Qué hacer cuando un hermano precisamente peca? ¿Cuáles son los pasos de hacerlo? ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil estar haciendo? Porque hoy en día se necesita. Yo platicaba en estos días sobre la oportunidad de la salvación y cómo el reino puede llegar en la vida de las personas. Jesús decía, para entrar al reino de los cielos, hacer como niños. Y Zaqueo, como dice el doctor Edesio Sánchez, vino y se hizo como un niño. Pero fíjese, él, por la propia sociedad, sería alguien que no podría ser salvo. Criticaron a Jesús cuando estaba ahí, como está en casa de un pecador. Pero Jesús vino, no para sanar a los sanos, sino sanar a los enfermos. Es decir, hay gente que puede ser cambiada aún cuando haya estos problemas. Yo lo estuve hablando el día de ayer. Es Jesús el que trae precisamente el que nosotros podamos tener una vida diferente. Hoy la Biblia rechaza toda violencia familiar. No es como aquel hermano, ¿no?, que quería dar testimonio en la iglesia y había dicho pues que le había pegado a su esposa. Ya hasta decimos si era hermano o no. Pero bueno, él decía, pasaba, yo no tuve el gusto de conocerlo, me contaban a mí esta historia, pero ya se habían reconciliado. Le pegó, pero entonces el siguiente domingo quería darle testimonio eso y lo pasaron. ¿Y qué cree que dijo? Otra vez le volví a pegar a mi esposa, pero ya no, ya me perdonó. La tercera vez quería pasar y pues supimos, o supo la persona de qué se trataba. La Biblia rechaza cualquier violencia familiar. Hoy las estadísticas que se dan es que una mujer sea agredida en su propia casa, parte de su pareja, que fuera de ello es más seguro. Es más seguro que encuentre en su hogar agresión que fuera. Existe más riesgo en un niño que sea abusado sexualmente en su hogar por parte de un familiar que por un extraño. Recuerde que el acoso y estas violaciones a los niños siempre es de alguien muy cercano. Que por eso cuando ocurre, pues a los niños no se les cree, no se les cree. Y es más probable, fíjese, las estadísticas mundiales dicen que un anciano sea maltratado psicológicamente por un miembro de la familia que por un extraño. Estas son las estadísticas. La Biblia va a rechazar toda esta violencia familiar, como lo que ocurrió con Caín y Abel, con lo que le pasó a Abraham y Sara, con lo que vivió Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel. Y encontramos precisamente cómo Dios va a ofrecer una alternativa. No está de acuerdo con esos abusos y discriminaciones, por supuesto, que se están dando. Y lo que va a hacer es que habrá esta liberación del valor de la vida. Por eso en Éxodo 21-23 encontramos la institución familiar de un patriarcado, la casa paterna, el marido de su esposa, de sus hijos. Cómo deben verse las ordenanzas, no como una legitimación, sino como cómo evitar excesos. La ley del talión, interpretada como una base importante para la jurisprudencia. El decálogo, la alianza, garantizaba precisamente la justicia, la integración de la relación con Dios y su pueblo consigo mismo. Hoy nosotros lo que tenemos que pensar es que la Biblia no va a permitir que precisamente se dé esta violencia. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a quienes sufren esta violencia familiar y hay que responder a sus necesidades, escuchando, aceptando, amando y confirmando a los que sufren. Hay que señalar las injusticias, hay que defender a las víctimas, proveer un ministerio servicial y un apoyo a las familias afectadas, con un ministerio de reconciliación que vaya hacia un verdadero arrepentimiento y restitución. La responsabilidad de fortalecer la vida familiar. Déjame ver. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque no estás de acuerdo tú con esta violencia intrafamiliar. Oramos por los hogares, por los padres, por los esposos, por las familias, por los hijos. Y tú sigas guardando en el hueco de tu mano a las familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Un gusto saludarte. Te veo el domingo si Dios quiere. Hasta pronto.